Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida al programa 118 de Espiral y el último de este año. ¿Y qué estás esperando? Mándame tu foto para conocerte, para saber dónde escuchas Espiral y así lo convertimos en una conversación. En este último programa del 2024, y tal como te conté en el anterior, tendremos un recuento con algunos de los entrevistados que pasaron por nuestro micrófono Espiral. Así podrás volver a deleitarte o bien escuchar por primera vez algunas de las respuestas de Hinde Pomeraniec, Catalina Infante, Katia Dawi, Patricio Proni y Rafael Gumucio. Recuento personal. Estoy trabajando en varios cuentos al mismo tiempo. No, en realidad termino de editar uno y paso al siguiente. Cada vez que comienzo con el trabajo de reescritura, se me aprieta el corazón, el estómago, que en Chile le decimos la guata, lo que tú quieras, imagínate. Porque ni te imaginas lo difícil que es enfrentarse al texto. Si escribes una novela, yo siento que es distinto porque estás sumergida en un mundo. En cambio, en cada relato es un universo por sí mismo y requiere energías distintas. Esta semana terminé los talleres de lectura y como siempre lo hicimos con regalos, libros, obvio, y una cena. Es una tradición que implementé hace un par de años y da muy buenos resultados. Los participantes se van felices y la profe también. Estos meses de verano serán muy distintos y tendré que ocupar mucha fuerza de voluntad para ponerme a trabajar. Sin la presión de los talleres de la lectura, me queda espacio para leer y escribir. Es decir, enfrentarme a esta sensación de que si yo no lo hago el trabajo, nada va a ocurrir. Además, y eso es algo bueno, ya tengo una idea para una próxima novela, pero está muy lejos de ser algo concreto, algo que puedo decir, comencé. Solo está en mi cabeza y reconozco que en verano me cuesta mucho más escribir. No sé si es el clima o el ambiente que fluye. Mi idea es seguir intentándolo. Entre los cuentos y esta idea, algo saldrá, ¿o no? En enero creo, estaré yendo y viniendo de la playa. Y febrero me lo voy a tomar completamente libre, sin odas ni espiral. Y poquito de Instagram. También pretendo en enero avanzar en la preparación de los talleres de lectura que comenzarán otra vez en marzo. Y si me animo, lanzaré también un taller de escritura para principiantes, pero será por Zoom, no presencial, lo que es bien distinto. Planes, hay que tener planes. Y sueños, ¿o no? Además quiero leer mucho en el verano. Ya separé varias novelas que tengo hace mucho tiempo pendientes, que compré como buena compradora compulsiva de libros, esperando algún día leerlas. Ha llegado el momento. Queridos amigos, ¿sí? Aquí me despido hasta el 2025, porque el próximo Espiral, el primer viernes de enero, estará conmigo, contigo, con nosotros, Cintia Rimsky, ganadora del premio Ralde de novela con Clara y Confusa. Mira, yo acá en la lista tú me nombraste muchos entrevistados, bueno, Susan Sontag también, Sí. Atwood, las Svetlana Alexievich, esas fueron por escrito, la Nian no. Pero No, Alexievich fue por teléfono. por teléfono, ¿y en qué idioma fue? Con una intérprete. Fue una producción impresionante que hicimos desde Infobae. Conseguí una intérprete. Svetlana no quería un Zoom porque estaba en su dacha, estaba en su casa de fin de semana con amigos y me había dicho, yo te doy la entrevista, pero tiene que ser telefónica y por una especie de WhatsApp, que no era exactamente un WhatsApp, pero era como una especie de WhatsApp y la conseguimos, fue increíble, o sea, no la pude tener en imagen, pero tuvimos el sonido, armamos como una serie de videitos y con imágenes, y fue una entrevista fabulosa, de la que todavía hoy saco cosas, te digo, porque ¿sí? Incluso para mi segunda versión del libro de rusos, utilicé fragmentos de la entrevista que hice con ella, porque dijo cosas muy interesantes sobre Putin. Así ¿Nunca que fue aprendiste ruso? Maravillosa. ¿Nunca aprendiste Yo no sé ruso, no. Es de lo que me arrepiento.
Porque entiendo que el pasado de uno, la historia de la familia, viniendo de Ucrania, viniendo de ese sector del mundo, sea determinante en la identidad de uno. Sí. Pero lo tuyo lo llevaste a un extremo. O sea, publicar lo que has publicado para los que nos están escuchando. Rusos, postales de la era Putin. Después tienes rusos de Putin, versión ampliada y actualizada. Y además estás constantemente conversando con ese mundo. Entonces uno diría, bueno, una argentina judía escribiendo sobre Putin es una aventura. Sí, igual hay un detalle ahí que es una argentina judía, hija de tercera generación por parte de mi madre de argentinos, porque mis abuelos maternos fueron argentinos, y segunda por parte de mi padre. Los padres de mi padre eran europeos. Pero lo que no tenés que olvidar es que mi padre fue comunista toda su vida. Bueno, esa era la otra pregunta, ¿viste? Claro, claro. Exacto. ¿Cuánto te marcó el comunismo a ti? Y sí, muchísimo. Primero por una cuestión generacional. Yo nací el año en que se creó el muro de Berlín. O sea, claro, ¿no? O sea, Guerra Fría a full. Me eduqué en esa Guerra Fría. Tenía 15 años cuando comenzó en la Argentina la dictadura más fuerte, más salvaje, y en ese momento, en plena Guerra Fría, digamos, todo lo que tenía que ver con el comunismo, el estalinismo era algo de lo que no se hablaba de todo lo otro, del hombre nuevo, de lo que significaba en términos de salud y educación para todos, digamos, todo lo que tuvo que ver también con yo nací 2 años después de la Revolución Cubana, o sea, muy marcada por un padre judío comunista. Cuando digo judío comunista mi padre jamás renegó de su judaísmo. Es más, se casó con mi madre, después él tuvo un segundo matrimonio, pero se casó con mi madre y hubo ceremonia religiosa en el salón, porque él no quería ir al templo, pero hizo la ceremonia por su madre. Mi hermana y yo, mujeres ambas, pero si hubiéramos sido varones, él siempre reconocía que hubiéramos tenido circuncisión porque no hubiera podido transgredir eso por sus padres, que eran como aquello que él más respetaba. Y siempre, aún estando en contra de cuestiones relevantes del Estado de Israel, de políticas bélicas o expansionistas, o digamos, cosas que en muchos casos yo comparto con esa mirada, pero él nunca renegó de ser judío. Al contrario, o sea, había una cosa orgullosa de un judaísmo que permitía la laicidad, por otra parte, ¿no? Un judaísmo que permite la diferencia, que permite el pensamiento más transgresor, un judaísmo que no es religioso. O sea, vos podés ser religioso, pero vas a ser judío igual aunque no seas religioso. Exacto. Todo eso que a mucha gente le cuesta mucho entender, ¿eh? Cuesta muchísimo entender eso. A mí me llevó también mucho tiempo. Y vos sabés que en determinados países latinoamericanos todavía más. Es decir, cuando hay una comunidad casi inexistente de judíos, judío, Israel, todo resulta lo mismo. Y resulta que no es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Porque yo estoy, por supuesto, digamos, a favor de la creación del Estado de Israel. Creo que significó un avance fenomenal después del Holocausto, que significó que la posibilidad de que realmente los judíos que se sintieran perseguidos por las razones que fueran podían tener su espacio. Tengo familia, te diría que la mayor parte de mi familia, y tengo muertos enterrados en Israel. O sea, que a mí alguien venga a decirme que por cuestiones que tienen que ver con el gobierno de turno, por más salvaje que sea, hay que terminar con el Estado de Israel. O sea, salga de mi vista, señor, salga de mi vista, señora. O sea, eso no es antisemitismo, esto es antisemitismo puro y duro. O sea, con eso, nada. Pero terminé en judía y estábamos hablando de comunismo. El comunismo me recontramarcó, me supermarcó, me dolió muchísimo perder una referencia que para mí era importante, o sea, ir creciendo y dándome cuenta que detrás de eso que estábamos hablando había
matanzas enormes, masacres gigantescas. Pero ¿cómo te que lo no había- explicas? ¿Cómo te explicas esta dualidad en tu padre? Eso es lo interesante, que murió hace poco, digamos, y según lo que tengo entendido, nunca reconoció los crímenes. No solo, o los minimizaba o le molestaba y le dolía. Mi papá pertenece además a aquellos que cuando cayó el muro de Berlín se refundó a sí mismo y empezó a trabajar en derechos humanos. Y trabajó muy duramente en derechos humanos, fue uno de los presidentes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, vinculada al Partido Comunista, por supuesto, pero pasó por todas las contradicciones mi papá, porque en la Argentina además el PC estuvo vinculado de alguna manera estuvo vinculado a la dictadura, tiene desaparecido de la dictadura, de hecho un familiar mío, un primo lejano, comunista, está desaparecido por la dictadura, pero al mismo tiempo intervenía en la de, bueno, este general es menos salvaje o sangriento que este, modo que la Unión Soviética hizo negocios con la dictadura. Todas cosas que al progresismo en la Argentina le cuesta muchísimo reconocer. Es muy difícil. A los que pensamos así en general acá en Argentina nos llaman Corea del Centro, ¿viste? ¡Ay, qué buen término! ¿Cuál es tu relación hoy en día con las drogas? ¿Las legales o las ilegales? Las legales no las consumo desde hace muchos años. Perdón, las ilegales. De hecho, tuve un breve tránsito por ellas que me dejó más o menos frío, digamos. Las legales son, creo yo, una buena herramienta, una buena muleta en algunos momentos de la vida. Allí, cuando se te hace difícil caminar, pueden ayudarte como las muletas, a continuar. Sin embargo, esta opinión generalizada y muy general tiene que ser moderada, detallada, tal vez. Hay dos aspectos en los que me parece evidente que debemos tener una actitud algo menos complaciente que la mía propia con relación a las drogas legales. La primera de ellas es que, desde luego, las drogas legales en primer lugar, no curan nada, constituyen, como digo, una muleta, no reemplazan el buen funcionamiento de las piernas de las personas y dependen mucho de encontrarse con personas que las conozcan y las puedan prescribir. Un gran problema en relación con los psicofármacos en la actualidad es que no hay muchos médicos realmente cualificados para administrarlos o que tengan el tiempo suficiente para conocer a sus pacientes y saber qué deben darles y qué no. Al mismo tiempo, creo que hay un gran problema que las drogas legales tal vez solo oculten, y es que en la medida en que son tan consumidas en la actualidad, no hacen sino poner de manifiesto que nuestro modo de vida nos hace daño. ¿Y alguna vez tuviste algún tema con el alcohol o solo con las drogas? Las combinábamos durante, Dios mío, nunca he hablado de esto en público, así que esto supongo que será una primicia para buena parte de las personas que conozco. No, con alcohol nunca tuve problemas, supongo, en virtud de que nunca parecen haberme atraído demasiado. Las drogas legales, los psicofármacos han sido útiles para mí en un momento u otro de mi vida. ¿Pero no si las ilegales o sientes que cumplieron una función en cierto periodo de vida? Yo era muy joven cuando tomaba drogas ilegales, tenía 15 años tal vez, no recuerdo mucho de ello y no estoy seguro de que fuesen de mucha utilidad, excepto, naturalmente, para colmar una curiosidad que de otra forma hubiese colmado tal vez con resultados más adversos o negativos. Fui muy ¿Qué le afortunado. dirías a un chico que está en esa, que está drogándose? Tiende a creerse que los escritores, por el hecho de que escribimos acerca de la vida, dicho de forma muy general, tenemos una posesión acerca de ella, que sabemos algo que el resto de las personas no saben. Esto no es así realmente. Solo podemos hablar por nuestra propia experiencia. La mía propia se divide en dos aspectos en relación con este tema. Por una parte, me parece absolutamente imprescindible que sí, colmar la curiosidad que uno tiene, puestos a
a escoger entre la seguridad o la satisfacción de una curiosidad, yo siempre escogeré la satisfacción de esa curiosidad. Es esta actitud la que me ha llevado no solamente a probar drogas, que es el tema del que estamos hablando, sino también incluso a escribir libros que no hubiese escrito de otra manera si hubiese decidido quedarme en una zona confortable, digámoslo así. Por otra parte, desde luego, creo que buena parte del trabajo de todos nosotros consiste en liberarnos de los muchos peajes, de las muchas ataduras que tenemos. Prácticamente nuestro trabajo consiste en liberarnos de ellas. Algunas no son impuestas con la mejor de las intenciones por nuestros padres, otras son el resultado de las instituciones por las que circulamos, de la escuela que hemos tenido, de la clase a la que pertenecemos, del género o la raza que nos han determinado mucho antes de que supiésemos qué significa la palabra determinación. Y el trabajo de todos nosotros es liberarnos de ellos para averiguar ya no solamente quiénes somos, sino además quiénes queremos ser, que es tal vez mucho más importante que quiénes somos. A algunas personas es posible que las drogas legales y las ilegales les sirvan para liberarse de esa manera. Sin embargo, creo que ya no hablo solamente de mi experiencia, sino de la experiencia de muchos amigos y amigas que conozco. Ese tipo de liberaciones solamente suponen otro tipo de confinamiento. Acaban conduciendo a una parálisis incluso mayor que aquella que supuestamente vienen a desarrollar. O sea, tú estuviste confinado antes que todo el planeta estuviera confinado. Un buen amigo mío, que además es psiquiatra, me dijo que al comienzo de la pandemia que yo no iba a tener problemas con el confinamiento, porque en sustancia un escritor es alguien que por definición está confinado, de que está confinado en su cabeza y en la cabeza de otros. Hay algo liberador tal vez no haya nada muy liberador en escribir, pero sí algo muy liberador en leer. Y quienes lo hacemos regularmente, quienes voluntariamente nos convertimos en otros durante las muchas horas en que estamos leyendo un libro, no nos sentimos especialmente confinados en ese sentido. Naturalmente, por mi parte, confinamiento, luego mi preocupación principal estaba relacionada con las personas mayores que me rodeaban, las personas dependientes, las personas vulnerables, pero yo no me sentí especialmente angustiado durante el periodo, no estaba especialmente aprensivo en relación con el contagio, y estaba dispuesto sin correr riesgos en virtud de que uno procuraba simplemente cuidarse, simplemente en buena medida para no poner en riesgo a otros. Me sentía relativamente orgulloso de estar atravesando una experiencia. De hecho, cuando me contagié finalmente el coronavirus y pude atravesarlo, me sentí, más allá de malestar físico, me sentí contento de haber tenido una experiencia que no habría tenido de otra manera. En el espíritu mis padres sigue subiendo en la lluvia. Hay algo que me encantó, que tú lo fuiste a presentar a tus padres literalmente a Argentina. Y sí, dijiste que estabas dispuesto a cambiar cosas si ellos habían párrafos, fragmentos que no estuvieran satisfechos. ¿Te pusiste nervioso al hacer este ejercicio de ir a pedir la venia a padre y la madre? ¿Cómo fue ese proceso? Absolutamente, fue una de las experiencias más, uno de los momentos más difíciles de mi trabajo como escritor, de mi recorrido como escritor. Yo no había pedido, nunca antes había pedido su autorización para publicar un libro y no he vuelto a hacerlo. Pero en la medida en que este libro narraba cosas que implicaban a mis padres, que no constituían solamente parte de mi historia personal, sino también, y de manera muy destacada, parte de la historia personal de ellos, se me hacía necesario que ellos otorgasen su aprobación. En realidad no se trataba tanto de una aprobación, sino de la posibilidad de rechazar el libro. El arreglo que establecimos es que eventualmente, si ellos se sentían incómodos con el libro, podían ejercer su derecho a veto a la publicación en Argentina. Eso es algo muy fuerte para un escritor. Lo es desde luego, sí. Pero a su vez, al menos yo como escritor,
me guío con un criterio que es muy similar al de los médicos. De lo que se trata es al menos de no hacer daño. Y yo no quería hacerles daño, no quería poner en peligro sus carreras profesionales en ese momento. Ahora se puede mencionar, tal vez en ese momento no, pero mi madre, por ejemplo, era jefa del archivo del periódico al que en su juventud le arrojaba cócteles Molotov al periódico conservador por excelencia de la ciudad. Yo no veo contradicción posible, no me parece la peor contradicción el arrojar cócteles Molotov en la fachada de un periódico conservador y años después acabar trabajando en él. Creo que mi madre hizo un mejor periódico y el periódico con el tiempo dejó de ser conservador gracias a gente como mi madre. Uno se está preguntando, ¿qué libro? Este libro, Los parientes pobres de Rafael Gumucio, que se los recomiendo. Es una historia bastante particular de una familia muy, muy grande, que supongo que tiene relación con la tuya. Y lo interesante que se sale de tu historial en el cual tú abordas tanto a las mujeres, ¿no? Las voces femeninas, y aquí tenemos la voz del padre. ¿Qué padre tenemos aquí? Es un padre muy importante, muy marcador, pero al mismo tiempo de artista, con lo cual se sale un poco del rol completamente normal de un padre de familia. Es un padre muy prolífico porque hizo 11 hijos. Y claro, es la figura un poco del Dios Padre, porque de alguna forma un escultor es un poco lo que Dios fue, digamos. Nos hizo con arcilla y bueno, así quedamos. ¿Quedaste satisfecho con este libro? Muy satisfecho, sí. Sobre todo estaba muy satisfecho con la lectura, digamos, los lectores. Uno no se puede separar del éxito del fracaso, digamos, de los libros. Porque yo pensé que iba a ser difícil de entender. Tiene muchos narradores, muy complejo la forma que tiene, por lo cual pensé que la gente iba a decir, bueno, no, o sea, que no entiendo nada, y ¿quién es el que está hablando, digamos? Subestimé mucho al lector. ¿Y cuánto te tomó escribirlo? Mira, me tomó 3 años y un día. Lo empecé hace 3 o 4 años, lo dejé reposando y lo he ido corrigiendo desde entonces. ¿Y qué tiene este padre? ¿En qué se vincula este padre con el tuyo? Muy poco. Mi padre no es una figura aplastante ni gigantesca. Es una persona con la que tengo una relación mucho más de simpatía. Es una persona muy intelectual, pero al mismo tiempo muy distraído. No es una persona que, como el personaje de mi novela, decide si las olas son buenas o no, digamos. Pero mi abuelo, por parte de madre, es mucho más parecido al personaje y me inspiré bastante en él para escribir la novela. ¿En qué más te inspiraste? Bueno, también me inspiré un poco en José Donoso, en el criollismo surrealista de Donoso. Me inspiré en la idea de que la sociedad chilena es una sociedad endogámica, digamos, y un poco contar la endogamia me pareció muy divertido. ¿Quedaste satisfecho con esa descripción de la endogamia de la sociedad chilena? Sí, por supuesto que es un juego literario, digamos, no es un análisis sociológico o antropológico de la sociedad chilena, pero es como un juego sobre ese concepto, digamos, que está súper asumido como un concepto histórico real. No sé si es tan real como mitológico, digamos. Oye, Rafa, en tu libro y en todos tus libros hay mucho humor. Sí. Y además que tú estás a cargo del Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales. Por favor, explícame qué significa eso, porque me da risa de solo escuchar el nombre. Sí, el Instituto de Estudio Humorístico es una institución en que fomentamos el humor, mostramos grandes hitos del humor y al mismo tiempo también mostramos a nuevos integrantes de la familia humorística, digamos. Y mostramos que distintos tipos de humor, digamos, ¿no? Entregamos un premio anualmente, hacemos mucha difusión. ¿Cuál es el motivo que nazca esto? O sea, ¿cuál es el rol? ¿Se justifica?
Yo creo que sí, porque primero es totalmente único, no existe otro. Yo creo que una universidad es un buen lugar para estudiar este fenómeno que además es muy importante. O sea, el humor en Chile, todos los diarios, revistas, programas de televisión que han tenido humor han triunfado, digamos. Entonces, desde Topace hasta Clinic, digamos, pasando por Genaro Prieto, digamos. El humor siempre ha sido importante en nuestra forma de ver el mundo. ¿Y qué rol cumple en tu vida el humor? Muy esencial, digamos. Es una forma de ver el mundo, de entender la realidad, de entender sus complejidades, digamos, de poder asumirla, porque si no hubiera humor, no podría asumir las rigurosidades de la realidad, digamos. Sería para mí imposible de aguantar. Pero el humor me lo hace aguantable. ¿Cuál es la diferencia para ti entre el humor y el sarcasmo? No, yo creo que el humor el sarcasmo es parte del humor. El humor es una visión de los defectos y errores humanos como una materia de entretención, digamos, en vez de enojarse porque la gente es imperfecta y el mundo está destruido y la muerte nos acecha, en vez de mirarlo como algo terrible, de divertirse con ello. ¿Sientes que naciste con el humor o se te fue formando con el paso de los años? Mira, lo que pasa es que en mi familia el humor ha sido siempre una forma de comunicación muy importante. Mi abuelo Enrique Araya es uno de los escritores humorísticos más famosos de la historia del humor en literatura chilena, digamos. Con lo cual es un poquito hereditario este asunto. Y luego, claro, yo muchas veces he querido hacer llorar o querido hacer reflexionar y he hecho reír. Claro, yo creo que no era para mí inevitable terminar en esto. ¿Y es difícil escribir humor en tus novelas? El Gran Imperfecto fue la primera novela en que yo traté como conscientemente de escribir algo que fuera humorístico. Esta también hay una voluntad consciente del humor, pero es como generalmente no intento hacer reír, digamos. Tampoco intento hacer llorar, pero es un poco, esta fue el primer intento serio de hacer reír. A mí me llama la atención tu carrera porque tus opiniones son muy certeras, muy puntuales y tienes una pluma exquisita, en el cual yo te sigo en ex ante también. Se las recomiendo. Pero tu visión política se ha ido modificando y ido pasando de la izquierda a un centro, podríamos decir. ¿O ha sido menos radical? ¿Me equivoco? Mira, siempre fui socialdemócrata. Incluso eso me llevaba a problemas en mi juventud o mi infancia. No, mi juventud. Siempre he sido un poco extremo, digamos. Siempre he sido concentracionista. Quizás estaba más enojado con el mundo. Quizás el estallido me hizo cuestionar mucho la capacidad de la izquierda de transformar en racional cosas que no tenían nada racional y de darle entidad a personas y mundos que me resultaban muy peligrosos, digamos. Entonces, eso me alejó un poco, pero sigo sintiéndome adheriente a la figura, por ejemplo, de Allende o a la historia de la izquierda chilena. ¿Pero siente que has renegado un poco de tu historia en el sentido que ya no eres tan combatiente como antes? No, nunca fui combatiente, por eso te digo, siempre fui amarillo, digamos, pero ya ahora no quiero ser del partido amarillo, digamos, porque todo lo que se transforma en partido no es lo mío, digamos. No, yo no creo que haya renegado, evidentemente envejecido, digamos, eso Claro. no lo puedo negar. Pero no, leo los artículos que escribía cuando joven, o relativamente joven, y no estoy en desacuerdo para nada. ¿Te atreves a leerlos, ah? A veces me lo he encontrado porque una vez tuve que hacer una exposición de humoristas en dictadura, digamos, y de repente había una revista en que yo trabajaba, no en dictadura, sino que en democracia, y leía mis artículos, digamos, algunos me parecían muy buenos, otros no tanto, pero sí, mis opiniones políticas eran más o menos las mismas que tengo hoy. ¿Y tienes discusiones políticas con tu mamá? Sí, es mucho más de izquierda que yo.
¿Y tienes bloqueos de escritor? ¿Terminas a veces algún proyecto y dices, oh, no puedo escribir nada más? No, yo me trato bien y me tengo muchísima piedad para todo. Me tengo piedad. Digo, esto es lo que puedo hacer ahora. Esto es lo que he hecho con esta edad, con esta inteligencia. Eso es lo que he podido hacer. Esto es lo que sé de la vida hasta hoy. Calma. Y después voy al cine, al teatro como rico, amigos, amor, trabajo, me distraigo y eso también es estar escribiendo, ¿no? Estás leyendo para después y en algún momento va a eclosionar, pero hay que esperar la hora de la eclosión. Y cuando llegue, sentarme, ¿no? Pero no pienso en esos clichés del estoy bloqueada, porque bloqueo solo llama más bloqueo. Si estoy bloqueado, es que te has puesto un bloque delante tuyo. Claro que existe, pero no hay que darle tanta entidad, porque se destraba leyendo, se destraba con conversaciones interesantes y profundas y lindas, se destraba paseando al perro, ¿no? La creatividad se destraba instantáneamente, a cada paso que das si estás atenta y atento. Entonces, si solo estás en tu cabeza, si estás tan mental, es ego, ¿no? Bloqueo. Hay mucho ego. Hay que hacer otras cosas. No hay que ponerle tanto a la escritura. No es tan importante, a nadie le importa. Es una cosa más. Claro, es un oficio. Ya está, no pasa nada, la verdad. No es tan importante. Katy, hablemos de la familia, que creo que es un temazo central en tu narrativa. En una entrevista en La Bestia Lectora, comentas sobre las tramas familiares que abordas en tus libros. La familia, un núcleo poderoso y frágil a la vez, una potencia muy dada a la implosión. Me da la sensación que tu literatura es una respuesta, o no, más bien una búsqueda al enigma de la familia, casi como estaríamos empezando a leer a Ana Karenina. Mira, no sé, ahora estoy escribiendo otras cosas tan alejadas de la familia. Creo que fue una etapa grande de duelo en mi vida, ¿no? Que tuve que hacer. Pero el tema con la familia es que es el material que tenemos a mano, ¿no? Es el material fresco. Es efectivo eso. Siempre fresco y siempre a mano, ¿no? Por más pequeña que haya sido nuestra familia, todos hemos habitado una, ¿no? Casi todos, la mayoría de nosotros. Incluso cuando la familia sean 3 amigos, ¿no? La pregunta más que la familia para mí es lo familiar. ¿Qué es lo familiar, no? Y siempre pienso en esto de Freud, ¿no? Cuando lo familiar se vuelve un Heimlich, ¿no? Cuando te bota de la casa, cuando se vuelve siniestro. Eso a mí me encanta, porque me encanta en la vida también. Detectar cuando algo se vuelve perverso, malo, dañino para el otro, ¿no? Eso que ahora llamamos toxicidad, pero antes le decíamos maldad, ¿no? Eso a mí me interesa detectarlo, ¿no? Ese olfato para decir, no me meto, acá hay algo malo, no me meto ahí, ¿no? Esa autopreservación. Entonces, en la escritura, a mí me gusta el tránsito de lo familiar a lo oscuro, porque es ahí donde está la escritura. La escritura no existe en solo lo familiar, existe en las aguas tenebrosas que suelen venir de la infancia, ¿no? En los miedos infantiles. Entonces, ahí ocurre, ¿no? Y no es terror, yo nunca escribo terror, no me sale el terror, pero reconozco que a veces es terrorífico u horroroso, ¿no? Entonces, no porque no es realista, más bien, no porque solo es realista, es menos horroroso, ¿no? Y la familia ocupa esa entidad. Se nos dice, es la célula básica de la sociedad. Pensemos con eso, ¿no? Es sagrada la familia. Y con esta idea de lo sagrado asociado a la familia, no la hemos cuestionado y hemos permitido que los abusos más espantosos sean tragedias intrafamiliares, ¿no? Pero al menos el incesto familiar, el abuso sexual, la explotación, ocurre al interior de las familias mayoritariamente. Ocurre que sea un extraño, pero casi siempre es alguien conocido, a quien tú veías como un familiar.
un lugar seguro, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa pensar cuando el enemigo está en casa, ¿no? Pero que era tu amigo antes. Y en ese sentido, viendo lo familiar, en el sentido de una familia, comprendiste, y esto se lo dijiste a Hilde Pomeniak en Vidas Prestadas, que les recomiendo esa entrevista, y es una pena que el podcast también se haya acabado, no sé si lo supiste. Gracias, Milei, gracias, Milei. Bueno, los que no están escuchando, dense una vuelta por Vidas Prestadas, lo van a gozar, así como Tilde de Marcelo Simonetti, son muy buenos espacios. Pero dijiste algo que me quedé con la frase, comprendí la profunda convicción de esa gente que no debería haber tenido hijos y los tuvo, como tus padres. Es una frase muy dolorosa. Una cosa es aseverarla y otra es sentirla. Pero no es así. No sabemos todos que hay gente que no debió tener hijos y los tuvo igual. Pero quizás que solamente lo puedes descubrir una vez que los hayas tenido. Claro, también. Pero más de pensarlo, pienso en atestiguarlo, ¿no? Esa, no sé, gente maltratadora y dices, ¿pero para qué tuvo hijos? ¿No? Por cumplir pero ¿con qué se cumple? ¿Con qué demanda se cumple? ¿La de los propios padres? ¿La de la sociedad? ¿Todos deberían tener hijos? ¿Qué sé yo, no? No sé. Pero ves esos discursos también, ¿no? Los discursos no sé, de grandes ecologistas diciendo que el mundo debe dejar de reproducirse, que ya no se reproduzcan los pobres, cuando son ellos los que contaminan, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? No sé. Pero lo que sé es que la infancia, eso es lo sagrado, ¿no? Es una época que debería ser sagrada. Dado que no vamos a poder preservarles a los niños y a las niñas el horror del mundo, no darle el horror en casa, ¿no? Y no necesariamente por lo económico y lo material, pasa por otro lugar de amor, ¿no? Padres sanos, hijos sanos, porque los hijos van a repetir las violencias que reciben. Niño ve, niño imita, ¿no? Es bien duro. Entonces, imagínate padres más apaciguos, niños más tranquilos, el mundo sería un lugar menos rabioso, menos vengativo, menos ansioso. Pero es una quimera cruel. bastante grande lo que estás diciendo, porque nosotros como seres humanos somos seres cambiantes. Es que cambiar sí, destruir no, ¿no? Claro. Y un niño tiene una mente tan frágil que es muy fácil manipular y destruir. Viste que a un niño le toma 4 días confiar en un extraño en internet. 4 días. 4 días tu hijo es de internet. Trabajas vinculada a la escritura, ya sea en tu rol de periodista, en tu rol de escritora, en tu rol de editora, de tallerista, o sea, muchas facetas. ¿Cómo nace esto en ti? Desde muy chica, la verdad, desde muy chica, te diría que siempre he escrito, desde que tengo uso de conciencia que he escrito, y tuve la suerte de nacer también en una familia que está ligada a los libros. Mi papá siempre ha trabajado desde que yo tengo conciencia, porque no toda su vida, pero yo nací cuando él ya trabajaba en el área editorial. Mi mamá tenía la librería Catalonia, entonces crecí muy rodeada de libros y eso también me estimuló harto. Mi mamá me incentivaba mucho la lectura y la escritura también. Y no sé, como que pude desarrollarlo bastante, pero me costaba mucho, era algo más íntimo. No, me costó harto. Mi primer libro lo publiqué
mi primer libro en solitario, porque yo hice libros con la Sonia Montesino, que, bueno, hice el proceso de escritura, pero no era mi narrativa, pero de libros míos, de mi autoría, ya pasado los, no sé, los 35, no 35, como 30 por ahí. Entonces, me costó mucho soltarme en la escritura. Y primero trabajé en el área editorial con mi padre harto tiempo, en la librería, también como periodista en Revista Paula. Entonces desarrollé como otras partes de la escritura que tenían que ver con la literatura, pero la verdad es que siempre he escrito y creo que es lo que más me gusta hacer. O sea, desde la primera vez que publiqué, que me lo tomé como mi oficio y como lo que quiero hacer siempre, independiente de que uno viva de otras cosas, porque no es imposible vivir de los libros, pero sí para mí es mi oficio principal y es algo que quiero hacer toda mi vida, que creo que he estado siempre me ha acompañado. Entonces, ¿cómo es un día típico tuyo en torno a la escritura? Mira, intento ser disciplinada en la escritura, pero me cuesta mucho. O sea, estoy haciendo constantemente 1000 trabajos, no tengo un solo trabajo, entonces estoy en muchos proyectos a la vez y sobre todo haciendo talleres, es lo que más hago en la semana, lo que más preparo, y algunos otros trabajos que no son tan glamorosos, digamos, pero que tienen que ver con, bueno, con corrección. Pero en cuanto a la escritura, me cuesta encontrar el momento, pero una vez que entro en la historia, ahí ya me pongo más aplicada. Ahora estoy tratando de escribir otra novela, pero el primer impulso cuesta mucho empujar la historia y gran parte de la escritura se desarrolla no en el acto mismo de escribir, de sentarse frente al computador y ponerse a escribir, sino en pensar mucho la historia, en procesar emociones quizá o experiencias o inspiraciones que estén ocurriendo y que de repente te toman. Ahora estoy tomada, digamos, por una historia y la pienso mucho y todo lo que, no sé, la tengo en la mente todo el día, digamos. Entonces, el proceso de escritura no es tan ordenado para mí, ¿no? Yo de repente en los talleres trabajo mucho con textos de escritores que hablan sobre sus procesos creativos y en su mayoría son bastante disciplinados y claro, uno lee también de escritores que son más consagrados y han podido tener más el tiempo de hacerlo, pero que se levantan en la mañana, digamos, y se ponen a escribir todos los días, aunque no salga nada, y eso me parece maravilloso, pero a mí me cuesta muchísimo empujar eso. Y soy muy nocturna también para escribir mis cosas, digamos, como que en el día lo tengo más tomado por el trabajo, pero en la noche encuentro un poquito más de paz para ponerme a escribir, pero soy muy lenta, yo me puedo pasar mucho rato en un párrafo, me cuesta empujar las historias, yo me demoré harto en La Grieta, me demoré como 4 años, y es un libro muy cortito, entonces Pero eso, no tengo un proceso creativo tan ordenado. esta es una pregunta, ¿es el huevo o la gallina? ¿La historia viene a ti o tú buscas la historia? Es decir, cuando terminas, por ejemplo, La Grieta, que lo tengo acá, que lo recomiendo en un 1000%, una joyita, publicado por MS, terminas el proyecto, terminaste eso. Y ahí tú te sientas y haces otros proyectos mientras te va a llegar alguna idea o activamente te sientas a buscarla. La verdad es que tampoco, o sea, he tenido como distintos procesos creativos en los distintos libros, pero creo que me llega la historia, me toma algo, un personaje, o me toma una imagen, o un ritmo de escritura, y me va llevando. Yo creo que, bueno, en el tiempo que llevo haciendo estos talleres, que te decía que he leído mucho sobre procesos de creativos de distintos escritores, todo el mundo tiene encuentra sus propias formas y ve la literatura desde distintos lugares. Hay gente que guioniza mucho y estructura mucho y después se pone a escribir, busca la historia, investiga. A mí me pasa más como si la historia ya existiera y yo tuviera que estar como intentando develarla, y eso me cuesta mucho como encontrarla, y es como ir sacando capas hasta encontrar la historia que realmente quiero narrar, que fue algo que es un proceso muy bonito, porque con La Grieta me pasó que esa historia siempre estuvo ahí, pero me costó encontrar, como ir sacando las capas para encontrarla, y cuando la terminé fue como siempre fue la historia que quería contar,
siempre fue este el personaje, todos estos fueron los personajes siempre, pero llegar a ellos cuesta, entonces por eso me cuesta ir como empujándolo y voy muy lento, como que fuera como esculpiendo, digamos, algo, como una piedra en bruto y tuvieras que como encontrar esa forma que tiene la escultura que te va a quedar, digamos. Y en el caso de lo que estoy escribiendo ahora no tengo idea qué es ni para dónde va, pero uno tiene una intuición y vas empujando y voy escribiendo de manera muy desordenada, párrafos por aquí, por allá, porque soy muy dispersa y muy con déficit atencional, entonces tengo como este proceso que se adapta a eso, que voy como, me concentro poco rato en textos cortitos y después cuando tengo todo esto, como un patchwork así, voy hilando. Ahí sí que cuando ya tengo todo, aunque sea desordenado, que yo sé que es la esencia, voy hilando ya que es lo que me pasó con La Grieta, que ya había entendido, tenía como el primer capítulo, el último capítulo y tenía varios textos entre medio y ahí ya entendí que estaba la historia y tenía que ponerme más ordenada en el sentido más racional, sentido de como ya, me falta un capítulo que tenga que ver con el padre, me falta el capítulo que tenga que conocerse con y esa es una parte de un alivio, porque ya está la esencia, está el corazón, digamos, ahí latiendo de esa novela, y lo que me queda es coser. Y esa es una parte que ya me alivia, me entretiene y estoy mucho menos como tensa, digamos, porque lo otro es lo que me cuesta más, que es como en el proceso que estoy ahora. Y puede ser muy lento también, como que... Y como te decía, mucho de pensar. Yo me acuerdo en La Grieta, que como te contaba aquí, lo escribí la mayor parte acá en el campo, de pasear mucho por el campo y pensar en estos personajes, mucho, pasear con mi hijo andando en bicicleta, qué sé yo, y yo pensando todo el tiempo en Laura, en Esther, en la relación de ellas dos. Gran parte de la escritura es esa, y corregir. Entonces el momento que uno se sienta a escribir es poco, es un porcentaje muy, muy importante, pero al menos a mí me pasa que si uno lo dimensionara como en horas, el menor porcentaje es estar sentado escribiendo y más que nada como estar tomado por la historia, pensar la historia y luego editar lo que ya lograste escribir. De esa proporción de esos 4 años, ¿cuánto le dedicaste a la escritura neta y lo otro, la edición? A la edición mucho, a la corrección mucho. Yo te diría que 1 año escribiendo y el resto todo entre pensando, dejando descansar la historia, corrigiendo, leyendo en voz alta mil veces hasta que me sonara bien, leyendo, releyendo, todo el tiempo, como obsesivamente. Y finaliza un año más. Este es el 4º año del podcast. Me cuesta creerlo. Y todavía tengo muchas ganas de seguir. Cada vez hay más auditores y me permite conocer a muchos escritores que son sensacionales. Ojalá compartas conmigo las impresiones, me mandes una foto o bien un correo contándome qué te parece Espiral. Así se convierte más en una conversación. Un gran abrazo de fin de año. ¡Chao!